Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Voy a responder otra pregunta que me hicieron llegar por correo electrónico. Tiene que ver con el video anterior de máquinas eléctricas. Por lo tanto, quiero continuar en esa temática de videos. Ahora se trata de una emplayadora industrial. La pregunta me la manda Fabián Castro. Me la mandó el jueves 12 de octubre. Dice, ¿se puede conectar una emplayadora de voltaje a 230 volts y frecuencia de 50 Hz en México? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque en México el sistema de alimentación que nos envía la Compañía Federal de Electricidad, la CFE, es de 60 Hz. Entonces asumo que esta máquina, esta emplayadora, la adquirieron en Europa para instalarse en Europa, porque en Europa se utiliza la frecuencia de 50 Hz. Entonces, de alguna manera, esta máquina llegó a México y quieren conectarla. Y pregunta, ¿se puede conectarlo? Sí. La respuesta es sí, pero tenemos que analizar algunas situaciones. Sobre todo los motores, porque ahí va a influir el funcionamiento a 50 o a 60 Hz, que es lo que vamos a analizar en este video. Primero que nada, a lo mejor muchos de ustedes no saben de qué se trata una emplayadora, así que me di a la tarea de buscar un video en la página web del fabricante y encontré uno, es precisamente la emplayadora MasterWrap HD RoboPack. Entonces le voy a dar play al video para que conozcan la máquina. Aquí voy a dar alto. Puse en círculo ahí al motor eléctrico. Ese motor eléctrico es trifásico y es para mover el brazo de la emplayadora. En otros países quizá conozcan esa máquina como envolvedora. Es lo mismo, es el sinónimo, emplayadora, envolvedora. Aquí le conocemos como emplayadora porque utiliza emplayo. Es esta película stretch, una película muy delgada que se ocupa para envolver ciertos productos. Por eso le llaman emplayadora, porque se ocupa el playo. Pero bueno, en otros países pueden llamar envolvedora. Resulta que el que trabaje a 50 o 60 Hz va a influir en el funcionamiento del motor. Por eso señalo al motor. Voy a darle play al video para que lo puedan ver completo. Como verán, es una máquina industrial utilizada en bodegas, en sedes, en centros de distribuciones. Vean que ahí está el playo, ahí se encuentra la película Stretch. En la pantalla ustedes pueden darle el tiempo, pueden darle el estiramiento. Como verán, aquí tenemos una tarima con productos que van a envolver o van a emplayar y simplemente le dan ciclo. Y todo lo que le hace la máquina es envolver esa tarima, envolver con el playo, con la película Stretch. Da una N cantidad de vueltas, dependiendo de la altura, la posición de la tarima. Hay algunas empleadoras que no usan este tipo de brazo, sino que lo que gira es la tarima. En este caso es al revés. Lo que gira es el brazo. Como verán, pues ya terminó de emplayar, cortan la película Stretch y saca la tarima. Eso es lo que hace la emplayadora MasterWrap HD de la marca RoboPack. Bien, vamos a continuar con algunas especificaciones. Fabián me envió la hoja de especificaciones de la máquina. Si se dan cuenta, ahí se ve el modelo de la máquina MasterWrap HD PGS. La tensión de alimentación o el voltaje de alimentación dice que es a 230 volts. Una fase más neutro. Así se debería de conectar. Una fase más neutro. Y se especifica que es a 50 Hz. Por lo tanto, presumo que sí es de un fabricante que así la diseñó para utilizarse en países donde utilicen una frecuencia de 50 Hz. Normalmente eso sucede en Europa. Y dice que la potencia instalada es de 1.4 kilowatts. Y bueno, con eso, esos son los datos de especificaciones. Muy bien,
para que puedan ver en qué influye el que conecten la máquina a 50 o 60 Hz, voy a explicar un concepto fundamental en los motores eléctricos, sobre todo los trifásicos, y en este caso de inducción, y asumo que puede ser de jalo de ardilla, porque son los motores más utilizados en la industria hoy en día. Ese concepto se llama velocidad síncrona o velocidad de rotación y está medido en revoluciones por minuto. Es decir, es la cantidad de vueltas que gira el rotor o la flecha o el eje del motor en una unidad de tiempo. Son las RPM. Esta velocidad síncrona en motores de inducción está dada por una fórmula. Esta es la fórmula. NS es igual a la constante de 120 veces por F. F es la frecuencia sobre P. P es el número de polos con el cual esté construido el motor. Existen motores de 2 polos, de 4, de 6, de 8 polos. Si se dan cuenta, en esta fórmula, ¿de qué depende el que incremente o no incremente la velocidad? Si 120 veces es una constante y el número de polos también es una constante, solo depende de la frecuencia. Entonces, ahí está la respuesta. Nosotros tenemos que la máquina estuvo diseñada para trabajar a 50 Hz. Por lo tanto, vamos a sustituir esos valores en 50 Hz. Por lo tanto, serían 120 veces la frecuencia, que son 50 Hz, en este caso voy a asumir que es un motor de 4 polos. Hago esa operación matemática, serían 6000 sobre 4, me da un resultado de 1500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ese motor giraría a 1500 revoluciones por minuto, sería su velocidad síncrona a 50 Hz. Pero resulta que si la vamos a conectar en México, donde hay una frecuencia de 60 Hz, ¿qué va a suceder? Sustituimos el valor de 60 Hz, tenemos un valor de 7200 sobre 4 y nos da un resultado de una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, a 60 Hz va a existir un incremento de velocidad, serían 300 revoluciones más que con 50 Hz. Por lo tanto, esto equivale a un 20% de mayor velocidad conectarlo a 60 Hz. Ese incremento de velocidad, ¿en qué va a impactar al motor? Lo podemos ver de esta manera. Lo más obvio es ese 20% mayor de velocidad. Como se incrementa la velocidad, hay un 15% de mayor en potencia. La corriente de arranque aumentará ligeramente. Existirá un poco mayor de corriente. Y existirá una mayor carga a más velocidad. Esa carga depende de la velocidad, depende de la inercia de la carga. Entonces, sí hay un efecto que es, y se sobreentiende, que es el 20% de mayor velocidad. Por lo tanto, girará un poco más rápido, a 60 Hz. Eso es lo que va a pasar. Los motores van a girar un 20% más. En este caso, porque son 2 motores los que tiene la empleadora. Ahora, ¿qué puedo hacer? La respuesta más sencilla es de que si esta empleadora y esos motores cuentan con variador de frecuencia, lo más sencillo es configurar el valor de frecuencia de salida máxima del variador de frecuencia a 50 Hz. Es decir, toparlo para que no le vayan a aplicar 60 Hz y con eso mantener la velocidad con la que el motor fue construido. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Bueno, si tuviéramos un PowerFlex, porque ahí en este caso Fabián no me envió la especificación de la marca y el tipo o el modelo de variador, pero bueno, yo asumo que es un PowerFlex, por lo tanto tendríamos que modificar 2 parámetros. Primero, el parámetro P032, que es la frecuencia en la placa de datos del motor. Ahí tendríamos que modificarle a 50 Hz. Y por último, la frecuencia máxima, el parámetro P035.
tendremos que establecer la máxima frecuencia de salida del variador a 50 Hz. ¿Para qué? Pues precisamente para que por más que intentemos incrementarle la velocidad, no sobrepase a 60 Hz y no exista ese incremento de velocidad. Por más que queramos nosotros mover el parámetro de frecuencia, pues no se va a mover la velocidad hasta 50 Hz. Esta es la solución más sencilla, más obvia, si es que tuviéramos un variador de frecuencia, que yo creo que sí lo tiene. Existen otras dos opciones más. No las voy a poner aquí, en mi respuesta, porque yo considero que esto es lo mejor que debería de hacer en este caso Fabián. Pero en dado caso de que no sea así, pues tendremos dos opciones más. Simplemente las voy a comentar. Una es aumentar en proporción el voltaje. Es decir, si nosotros incrementamos la frecuencia a 60 Hz, bueno, nosotros podemos incrementar el voltaje a ese 20% más. Por ejemplo, podríamos aumentar a 250, a 260 volts. Ahora, ¿por qué no es tan sencillo aumentarlo? Pues suenará un poco lógico, porque digamos, si esta máquina está en una planta industrial donde de una subestación eléctrica se alimentan todos los equipos, pues no suena razonable modificar el tap central del transformador para simplemente modificar una máquina. No suena tan lógico. Tendrían que adquirir un transformador especial que incremente ese voltaje a 250, 260 volts para que exista un incremento adecuado de entre voltaje y frecuencia y bueno, no exista, si va a existir ese incremento de velocidad, si va a correr a 300 revoluciones más, pero ya no va a existir corrientes de arranque tan altas, no va a existir una mayor carga, no va a existir un mayor incremento en potencia. Eso sí ya no va a existir porque ya se incrementó el voltaje, por lo tanto puede funcionar muy bien. Pero bueno, es un costo, una inversión adicional a lo que se tenía contemplado. La otra opción, que me parece a lo mejor un poco más viable, es mandar el motor o los motores a embobinarlos, aunque sean nuevos. Aunque sean nuevos, pues mandar a rebobinarlos y ahora sí embobinarlos para una frecuencia de 60 Hz. Ahí creo que sería la segunda respuesta más viable a considerar, porque embobinar un motor en realidad no cuesta tan caro como comprar un transformador. Entonces, mi primera respuesta sería esta, la de topar el valor de frecuencia salida del variador de frecuencia a 50 Hz para dejarlo a como venía de fábrica, a como venía el motor diseñado a trabajar. Pero si en dado caso que no se pudiera, bueno, consideren incrementar el voltaje, que es la solución menos recomendable que para mí se me ocurriría, y yo preferiría mejor a mandar a embobinar los motores a 60 Hz para que soporten 60 Hz. Entonces creo que esa sería mi respuesta y eso sería todo. Esa sería la respuesta para la pregunta de Fabián. Recuerden que me pueden mandar sus consultas, sus preguntas, me pueden contactar a través del correo electrónico cafotec@gmail.com. Me pueden seguir en mi blog, que es cafotec.blogspot.com, y me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales. Me pueden escribir sus preguntas y con gusto las contestaré. Bien, por el momento es todo, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.